al centro de graduados, mil disculpas, por permitirnos esto, la posibilidad de, en esta época de pandemia, de estar encerrado en casa, de poder compartir, de poder comentar, de hacer actividades, intercambiar, hacer la vida académica. Quiero destacar algo, quiero darle mil gracias a Samantha. Yo soy, como todos los jovatos, soy un poco duro para entender lo de informática y Samantha al final pudo hacer que me pueda conectar. Así que muchas gracias a mí. Vamos a empezar a hablar hoy hoy vamos a hablar en este ratito, en este conversatorio, digamos, vamos a hablar de cómo redactar un recurso administrativo. Parecería una cosa simple, pero hay varias cositas que tendríamos que estar recordando de cuando ustedes estudiaron en grado y algunas similitudes y diferencias con otros regímenes. Lo primero que tenemos que pensar es que en el procedimiento administrativo, dentro del ámbito del derecho administrativo, no hay formalismos. Al contrario, es informal. Si es informal, nos encontramos con que cualquiera es la forma en la cual se puede redactar un recurso administrativo. Y es cierto, es así. La diferencia, yo simplemente les voy a decir mi experiencia como, es decir, 30 años de estar dentro de la administración, de adentro o de afuera, y las experiencias que he tenido como director de legales, digamos, es decir, de un organismo durante una época. Lo primero entonces que tengo que tener en cuenta es que el 330 del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial, si bien puedo aplicarlo, no estoy obligado a aplicarlo. Es decir, que tengo una forma abierta. Segundo punto que yo tendría que tener en consideración para pensar en un recurso administrativo es contra qué lo voy a interponer. ¿Cuál es el objeto de la decisión del Estado? Muchas veces, ante omisiones que comete el Estado, uno se encuentra con que se interpone un recurso administrativo. No, ahí no es un recurso administrativo, es un reclamo administrativo previo que es, en definitiva, el que está determinado en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo. No tiene plazos para poder interponerlo y, acuérdense, se resuelve en 90 días hábiles administrativos más los plazos correspondientes al pronto despacho que pueda llegar a haber. Esto es contra, en realidad, las omisiones. Y después tenemos reglamentos, en donde esos reglamentos van a estar, la forma de impugnación de esos reglamentos va a estar determinada en los artículos, en el artículo 24, incisos A y B, es decir, ahí me regula tanto la impugnación directa como la indirecta. Entonces, ¿contra qué proceden los recursos? Contra los actos administrativos. Esa declaración unilateral de la voluntad dictada en ejercicio de la función administrativa por parte de la administración que produce efectos jurídicos en forma directa e inmediata. Es decir, que cuando nos encontramos con daños y perjuicios que produce la administración, sí, los que están determinados en el artículo 32, que son las excepciones, no tengo que interponer un recurso, sino que tengo abierto todo como para poder ir a la justicia. Otro tema que me encuentro yo, donde tampoco preciso presentar o redactar un recurso administrativo, es las vías de hecho que pueda producir la administración. Y por último, otra actividad donde yo no tengo necesidad de interponer un recurso administrativo es en el silencio administrativo, el que está regulado en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, este es otro régimen. Entonces, con esto tengo de alguna manera determinado qué es o contra qué en realidad procede
un recurso administrativo. A más de esto, tengo que empezar a pensar brevemente qué entiendo por recurso administrativo. El recurso administrativo no es más que un medio de impugnación. Un medio, hay otros, como el reclamo administrativo previo que comentamos y todo lo demás, y este medio de impugnación tiene por finalidad la modificación o revocación de un acto administrativo. Es decir, procede siempre contra un acto administrativo. No hay otra posibilidad, digamos, de aceptar este recurso, más allá que pueda ser por algunas interpretaciones y de acuerdo a algún antecedente jurisprudencial, ser considerado de alguna manera que cualquier escrito puede llegar a ser un recurso. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que van a regir el procedimiento administrativo? Y esto lo tengo que tomar en cuenta porque esto ya me va a servir para eventualmente hacer resaltar las violaciones de algunos de estos principios dentro de lo que podría ser el contenido del recurso administrativo. Los principios, acuérdense ustedes, esto es típico, es característico, son la impulsión e instrucción de oficio, es decir, la administración es la que debe llevar adelante todo esto y debe impulsarlo, a menos que esté en cabeza del ciudadano. Algunos le dicen administrado, el ciudadano, en cabeza de él, la realización de un acto o un hecho, qué sé yo, es decir, acompañar un poder. Es decir, la administración no puede obligarlo a acompañar un poder. Le va a decir, acompañar el poder. Si no lo acompañás dentro de un plazo determinado, bueno, dentro de ese plazo determinado, vence el plazo, perdiste la posibilidad de seguir adelante con el procedimiento administrativo. O infinidad de situaciones, digamos, que puede llegar a haber, actividades materiales que hay que hacer, supongamos a nivel de ejemplo, el tratamiento de fuentes de una titularidad. Si me intima el gobierno de la ciudad o el gobierno correspondiente a realizar estas actividades, bueno, yo estoy obligado a poder realizarla y hasta que yo no la realizo, la administración no me va a dar la habilitación. Otro de los principios, acuérdense ustedes, que priman el procedimiento administrativo, que va a tener como resultado la posibilidad de un acto, y ese acto, es decir, es el que va a ser impugnado, es la celeridad, sencillez y eficacia, economía también. Es decir, es que sea lo más rápido posible, que sea lo más sencillo posible, que no implique una sobrecarga de gastos y que sean con un fin y un objeto determinado, no acompañar un papelito cualquiera, cualquier día por el solo hecho de acompañarlo. A pesar de que todos sabemos que desde el punto de vista burocrático pasa siempre dentro de lo que es la administración, o por lo menos muchas veces. El informalismo, que es otro de los principios que ya lo había dicho, había manifestado antes, esto del informalismo, que es un informalismo atemperado en favor del administrado. ¿Por qué un informalismo temperado? Porque hay algunas actividades, algunas cosas que tienen que ser formales. De modo risueño, si quieren saber pensarlo, yo no puedo presentar un escrito realizado en un rollo de papel higiénico, o juntar y pegar varias hojas y en esa pegatina de hojas para hacer una presentación. Obviamente, el empleado de mesa de entrada lo que me va a decir es, a ver, señor, esto se dice con lo determinado, dentro de lo que es la razonabilidad, por lo tanto, usted debe completar, acá tiene una hoja, acá tiene una máquina de escribir o una computadora, regarme como corresponde lo que usted está realizando. Es decir, ese informalismo que es en favor del administrado y no de la administración, debe ser atemperado. Otro de los temas que tengo que entrar a pensar dentro de lo que son los principios generales para poder impugnar es el tema de los días y horas hábiles dentro de un procedimiento,
donde tienen que ser, no pueden notificarme algo fuera de los días y horas hábiles, no me pueden citar un domingo a las 10 de la mañana a hacer una declaración de algún ministerio. Y por último, el tema de los plazos, es decir, el cumplimiento de los plazos, que es no solamente obligatorio para la administración, sino también para el administrado. La administración sabemos de que muchas veces se excede en los plazos, pero esto los profesionales tenemos, los ciudadanos tenemos remedios, algunos administrativos, como el silencio administrativo, de la interposición de pronto despacho, pasar los plazos, no contesta, con lo cual es lo mismo que si me estaría diciendo no. A pesar de que podemos discutir si es constitucional, no es constitucional, convencional o no convencional, vamos a hablar del régimen, cuál es la legislación aplicable. Y por último, debemos pensar en que todos los principios del debido proceso adjetivo, todo lo que estudiamos a lo largo de toda la carrera, cada uno en sus distintas etapas, son aplicables al procedimiento administrativo. En ese sentido, hay algunos puntos particulares. Hay la doctora Susana Ganese, profesora de Derechos Humanos, dentro de uno de los libros, Control de Convencionalidad, hay específicamente un capítulo que está dedicado al control de convencionalidad, no de constitucionalidad, sino de convencionalidad, la presión al procedimiento administrativo, y donde hay varios de los elementos que determinan claramente qué es y qué es lo que no responde, o cuál es la visión que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a esto. Y acá entremos a esto de cuál es la legislación aplicable a la decisión que va a tomar a través de un acto administrativo, esa declaración unilateral de la voluntad que va a dictar la administración, para decirnos, no modifico, es lo que resuelvo. Primero tengo que empezar a pensar en la convención. Todo el paquete del 75-22 de la Constitución Nacional, en realidad seguimos discutiendo muchos doctrinarios si está en un plano de igualdad con la Constitución, o forma parte de la Constitución, está privado de la Constitución, o los que somos profesores de derechos humanos también sostenemos que está por arriba de la propia Constitución, porque en definitiva no es más que una armadura que nos protege, inclusive en cualquiera de los estados americanos que han reconocido la jurisdicción de la Corte y han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo, mi Constitución, por ejemplo, no puedo ir a plantear o exigir el cumplimiento de la misma en México, en Brasil, o en Uruguay, o en Chile, o en cualquier otro estado americano. Sí puedo exigir en esos estados el cumplimiento de lo manifestado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De ahí esa cuestión de jerarquía. Entonces, primero los tratados internacionales de derechos humanos, en donde estos tratados internacionales, al ser supraconstitucionales en algunos casos, para otros es no supraconstitucional, sino que está en un plano de igualdad con la Constitución a la cual le integran, a pesar de que en el texto original dice que no reforma ninguna parte de la primera parte de la Constitución. Sabemos de que ya se han dado algunos conflictos en este sentido. Por ejemplo, respecto a la libertad de expresión, y ahora con toda esta problemática que surge producto de la pandemia, el coronavirus, los aislamientos, etcétera, etcétera, habría que entrar a ver, aquellos que no hicieron, es decir, qué es lo que opinan los organismos internacionales de derechos humanos y cuáles son los límites que tiene esta Convención de Derechos de los Ciudadanos, derechos civiles, económicos, políticos, culturales, sociales, etc. Luego de todo
esto hablando, digamos, respecto al recurso. Luego de ver todo este paquete de normas de derechos humanos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos, tengo que empezar a pensar o a ver qué es lo que me dice la Constitución respecto a aquello que está haciendo la administración. Luego de la Constitución, recién entro en el decreto ley 19.549 o ley de procedimiento administrativo, la ley 19.549, para poder determinar a través de esto cuál es el marco normativo que voy a tener para poder impugnar. Por último, el decreto reglamentario, el 1759/72, 1759/72, el texto ordenado del 824 de 2017, en el año 2017 se incorporaron una gran cantidad de normas relativas a las presentaciones en distancia, la parte de informática, y si bien no hay grandes reformas, digamos, respecto a lo que había en el 1883 del 91, se ha producido, digamos, todo este tipo de situaciones. Obviamente que este 894 del 2017 tengo que pensarlo con los subsiguientes y los concordantes. No nos olvidemos que, bueno, el viernes fue la última norma, digamos, que reforma la ley de procedimiento administrativo, en este caso en particular suspendiendo todos los términos en determinados márgenes, en determinados aspectos. Entonces tenemos cuál es el régimen normativo que vamos a ver para poder realizar un recurso administrativo. Ahora, ¿contra qué procede un recurso administrativo? Un recurso administrativo dijimos que procede contra actos administrativos. Actos administrativos que son de alcance particular o de alcance general. Lo que estoy planteando a través del 24, es decir, una impugnación directa o indirecta, A, B, los dos incisos A y B, son en realidad recursos administrativos. ¿Y por qué lo puedo plantear? ¿Por qué puedo llegar a incorporar un recurso? Puede ser, por tanto, por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, o por cuestiones de legitimidad. Lo que estaba diciendo, en definitiva, lo último que estaba hablando era los tipos de recursos: recurso de reconsideración, jerárquico y alzada, los tres recursos por excelencia que tenemos dentro del régimen de procedimiento administrativo, definitivos, que son los que resuelven el fondo de la cuestión, contra actos administrativos asimilables a definitivo, que son los actos interlocutorios, que son los actos interlocutorios y los actos de mero trámite. Perdón. Contra este cuatro tipos de actos es contra los que los incorporamos. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer, luego de ver todo el régimen legal, nos vamos a ir al artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde me habla de cuáles son los requisitos del acto administrativo. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros vamos a atacar en el recurso administrativo son los requisitos, es decir, la violación de los requisitos del acto administrativo. Ahí vamos enseguida a observar rápidamente la competencia, la causa, el objeto, procedimiento, motivación, finalidad y la forma que está en el artículo 8. Respecto a la competencia, recordemos simplemente que la competencia se da en razón de la materia, del territorio, del tiempo, en donde si se produce una incompetencia en razón de cualquiera de estas situaciones, es nulo de nulidad absoluta. Yo no puedo determinar, fuera del tiempo en el cual me fue otorgada la competencia, resolver una cuestión. Si el problema es un problema de grado, que es algo que tendría que haber resuelto un secretario y lo resolvió el director,
Esto es anulable porque si no nos olvidemos que tenemos siempre a jugar ahí en el medio lo que es la vocación, es la posibilidad de que el superior tome el ejercicio de la competencia del inferior. Luego tenemos la causa. La causa es para qué se dicta el acto, en donde puede ser que no esté, es decir, que haya falta de causa o que haya falsa causa. En ambos casos, la nulidad que va a tener ese acto administrativo es absoluta, es nulo de nulidad absoluta. Otro de los elementos del acto, requisitos del acto administrativo, como lo llama el artículo 7, es el objeto. El objeto puede ser que no sea cierto o que sea físicamente imposible, es decir, cumplir con lo que dice el acto. En ese caso, la nulidad, acuérdense, es nulo de nulidad absoluta. Lo mismo en que si jurídicamente es imposible, porque hay una norma que en definitiva me obliga a hacer algo que jurídicamente no lo puedo hacer. Si estamos hablando de una resolución de decisiones, en ese caso sería nulo o anulable, depende del caso en concreto. Respecto al procedimiento que estábamos hablando antes, yo tengo distintos requisitos, los cuales podrían ser esenciales o no esenciales. Si son requisitos esenciales, sería nulo de nulidad absoluta. Y si son no esenciales, sería anulable. Respecto a la motivación, tenemos que también puede encontrarse viciada, es la expresión material de la causa, es decir, primero, porque es irrazonable. Si es irrazonable, nos encontramos que es nulo de nulidad absoluta, o la otra posibilidad es que sea desproporcional, donde también la nulidad por la desproporcionalidad sería totalmente absoluta. Por último, nos queda la finalidad, que es el último de los principios que enumera el artículo 7, en donde cuando nos encontramos con que dentro del expediente lo que existe es una desviación de poder por parte de la administración. Esa desviación de poder, acuérdense ustedes, recuérdenlo, que puede ser tanto en beneficio propio, puede ser en beneficio de un tercero o puede ser en beneficio de la administración. Contra este tipo de situaciones es que, en definitiva, vamos a interponer el recurso administrativo. Ahora, ¿hay algún requisito, como los que enumera el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial? No. El único requisito, o los únicos requisitos que, digamos, tiene que tener un recurso es, en primer lugar, que sea por escrito. No existe el recurso verbal. Así sea que yo pongo en el acto administrativo, me notifico, es decir, en disconformidad e impugno, ahí yo ya estoy presentando un recurso administrativo. Los contenidos del recurso administrativo, para poder determinar qué es lo que está violado, lo puedo acompañar con posterioridad. Entonces, primer requisito, que sea por escrito. Otro requisito, que se desprenda sin ningún tipo de posibilidad de equivocación, que lo que estoy haciendo es impugnar el acto administrativo. Es decir, técnicamente se habla que se desprenda inequívocamente, es decir, la pretensión de impugnación. Es decir, tiene que estar muy claro que lo que hago yo es impugnar. Y el último de los requisitos, o podríamos decir que hay dos más, es decir, pero el requisito último sería constituir el domicilio dentro del radio de la administración. A tales efectos, no se olviden ustedes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su totalidad, es decir, es el radio de la administración, porque es una jurisdicción única. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires me encuentro que depende de la jurisdicción
San Martín, San Isidro, 3 de febrero, San Justo, La Matanza, bueno, Matanza y San Justo es la misma jurisdicción, pero es decir, en esos casos, en cada una de las distintas jurisdicciones, yo me vería obligado a poder, es decir, plantear directamente el domicilio. Tengo que tener un domicilio en cada uno de los lugares. Otro de los requisitos es que sea presentado en término. En realidad, este es un requisito claro. Si yo no presento en término un recurso, lo que pierdo es la posibilidad de interponer. En el caso del jerárquico, si presento un recurso de reconsideración, vencido los plazos de los 10 días de la reconsideración, los presento un día 13, pero digamos no llegué a los 15 días, en ese supuesto lo que tengo yo es la posibilidad de que sea, es decir, presentarlo sin ningún problema, y la administración deberá tomarlo como recurso jerárquico, por más que yo lo haya titulado recurso de reconsideración. Por último, la gran discusión, hay algunos autores que ustedes seguramente los van a ver, que lo que plantean en definitiva es que la prueba debe ser acompañada. En realidad la prueba no debe ser acompañada. No surge de ningún lado de que yo tengo, como en el proceso civil, por ejemplo, de acompañar la prueba al momento de la interposición de la demanda. Yo la prueba la puedo interponer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hasta que no me sea notificado el acto final, sobre la base del principio del artículo 22 de la Constitución Nacional, en donde me deben responder todas y cada una de las peticiones que realizo, en ese supuesto, tranquilamente yo puedo interponer distintos escritos en distintos momentos hasta que me sea notificado el acto administrativo en cuestión. Nos queda un pequeño, antes de entrar dentro de lo que es el escrito materialmente, el tema de quiénes son los que pueden presentar un recurso administrativo. En realidad, quienes pueden presentar un recurso administrativo son aquellos ciudadanos que tienen un derecho subjetivo afectado o un interés legítimo afectado. No pueden hacerlo así otros organismos administrativos o subordinados jerárquicamente. Con lo cual ya tenemos el panorama completo de quienes pueden presentarlo, contra qué lo estoy presentando, cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos que voy a tener que impugnar, en fin, prácticamente todos los elementos, digamos, es decir, todos los actores o todas las etapas que tengo que tener sobre el escritorio para entrar a plantear el recurso administrativo. Entonces vayamos al documento que es en definitiva el recurso. No creo que si se vea, no se va a ver nada. Tenía uno por costumbre, digamos, es decir, esto habitualmente uno lo trabaja en un taller con PowerPoint, y termina planteando este es un modelo de recurso. Lo primero que voy a hacer es la suma. ¿Qué pongo en la suma? ¿Qué tipo de recursos estoy haciendo? Por ejemplo, interpone recurso jerárquico. Yo en lo personal, en esa suma, arriba, es decir, lo que hago es ya hacer reserva del caso federal. Ha habido algunos antecedentes en la justicia en donde se planteó que, atento a no haberse planteado la cuestión federal en sede administrativa, no se puede acceder por recurso extraordinario, artículo 14 de la ley 48, a la Corte. Bueno, por las dudas, en general creo que no corresponde, pero no me cuesta nada hacer una reserva planteando en definitiva en ese capítulo cuáles son los derechos y cómo se conculca de esta manera el sistema constitucional argentino. Yo, al margen de hacer reserva del caso federal, es normal y habitual que yo plantee la reserva del caso inconvencional, es decir, considerar de que hay una violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
pero por una situación clara, digamos, yo estoy dentro de una corriente que considero que los tratados del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, está por arriba aún de las propias constituciones en los distintos países, donde esto que para algunos es un disparate, se ha dado materialmente, por ejemplo, en la República de Chile, donde Chile cambió su propia constitución para adecuarla, se vio obligada a cambiarla, no es porque se le ocurrió un día cambiarla, es decir, que fue en el caso Olmedo Bustos o Última Tentación de Cristo, en donde la Corte Interamericana le recomendó cambiar ese concepto que tenía en la Constitución, que era la posibilidad de censura, cuando esto atentaba a la moral, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, y le dijo, sácalo de la Constitución. Entonces, bueno, Chile lo cambió, uno de los tantos casos en donde hubo cambio. Luego de colocar en la parte superior, digamos, qué es lo que estoy reclamando, si acompaño prueba, pongo directamente prueba documental, acompaño cuál es el elemento de la prueba documental, ahora después hablamos de la prueba, si nos da el tiempo. Y luego de esto, sobre la derecha yo habitualmente coloco, es decir, referencia, punto, 2 puntos, expediente número tal. Lo pongo grande, que resalta, para que no haya ningún inconveniente y lo traten con otro, es decir, con otro expediente, o que lo tramiten en forma autónoma sin incorporarlo al expediente que materialmente corresponde. Lo dirijo a la autoridad correspondiente, es decir, podrá ser un secretario, podrá ser un ministro, podrá ser un director, etcétera, etcétera. Algunos tienen la costumbre de poner su nombre y apellido. Yo en general no lo coloco. ¿Por qué no lo pongo? Porque quien ayer era ministro hoy deja de ser ministro, quien era secretario para mañana no es secretario, y con los avatares que tiene la administración obviamente nos encontramos con que muchas veces lo estamos dirigiendo a una persona que no es quien va a terminar resolviendo. Luego de esto, lo que en definitiva uno termina de plantear es, digamos, su despacho, y comienza con la personería. Dentro de esta personería tengo que aclarar específicamente es decir, que tengo un derecho subjetivo, es decir, cuál es mi número de documentos, si soy un empleado de la administración o estoy, digamos, es decir, dentro de la administración, cuál es el número de legajo que tengo, constituir el domicilio a todos los efectos legales en un lugar dentro de la jurisdicción y presentarse. Supongamos que es ante un secretario. Ahí voy a determinar claramente cuál es el objeto, o determino claramente cuál es el objeto, que en tiempo y forma, conforme autorizado por artículo 89 y concordante del decreto 1759/72, texto ordenado, es decir, todo el régimen normativo, reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, vengo a interponer recurso jerárquico. ¿Por qué lo resalto específicamente? Estoy hablando de un jerárquico cualquiera, ¿no? Podría ser reconsideración o alzada, todo esto depende. Porque justamente es una de las formas de manifestación claras, es decir, que era en definitiva el segundo de los requisitos que yo planteaba como para interponer un recurso administrativo. Es decir, que se desprenda inequivocadamente una pretensión impugnatoria. Y habitualmente, para poder determinar el tema de la presentación en término, manifiesto expresamente qué día me fue notificada el acto administrativo. Muchas veces nos encontramos con la existencia de actos administrativos, pero que en realidad son notificados un mes después o 2 meses después. Los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente de la notificación. En general yo planteo siempre la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo que estoy recurriendo, es decir, para que se suspendan todos los plazos hasta tanto se vaya al fondo de la
cuestión. Esto lo tengo principalmente dentro de lo que es el debido proceso adjetivo, en donde distintas posiciones dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han claramente determinado que una sentencia no está firme hasta tanto no haya sido resuelta por el último tribunal o la máxima autoridad a la cual uno podría llegar a acceder dentro de este sistema. Y lo que planteo dentro de esta suspensión de la ejecutoriedad es para que la repartición a la cual yo planteo, es decir, le estoy interponiendo un recurso, suspenda cualquier tipo de efecto del acto administrativo y no proceda a ejecutarlo. Suspenderme, no aplicar un sueldo, una remuneración o, qué sé yo, es decir, cortar un árbol o lo que sea. Y generalmente planteo alguna frase como que la producción o la ejecutividad y ejecutoriedad de ese acto administrativo, en definitiva, lo que estaría haciendo es producirme graves daños a los derechos subjetivos y o intereses legítimos, depende de lo que esté, y que en definitiva, es decir, estos serían irreparables, un daño irreparable. La admisibilidad formal, es decir, la tempestividad, es decir, el tiempo, vuelvo a reiterar, y comienzo a plantear, digamos, en esta situación, de que sería un acto insanablemente viciado que en forma directa o inmediata incide sobre mis derechos subjetivos y o intereses legítimos, afectándolo, digamos, de gravedad. Por lo cual se justifica que el presente recurso sea elevado, en caso de sea un jerárquico, acuérdense que se presenta ante la misma persona que dictó el acto administrativo, es decir, que sea elevado al superior jerárquico. Luego comienzo a determinar los hechos. Comento materialmente, y acá aprendamos a separar lo que son hechos de valoraciones. Los hechos es lo que materialmente acontece. Un vaso que se cayó al piso. Es decir, el vaso, al impactar contra el suelo, se rompió. Una valoración es quien tenía el vaso lo tiró al suelo y se rompió. Esa es la gran diferencia que tengo que tener claramente. Plantear los hechos directamente. Posteriormente, en otro capítulo, lo que podríamos llamar un capítulo quinto, es decir, luego de después de la personería, el objeto, la admisibilidad formal o intempestividad, los hechos, comienzo con una fundamentación jurídica. Recién ahí me voy a la norma. Acuérdense ustedes que si bien va a pasar por jurídicos el acto administrativo, quien resuelve la cuestión no tiene por qué ser un profesional, un abogado. Profesional podrá ser, debería a lo mejor, qué sé yo. Y acá cuando hablo de la fundamentación jurídica, comienzo a desarrollar uno por uno todos esos requisitos del artículo 7 que antes estaba comentando, en qué se encontraría viciado, es decir, tengo que identificar dentro del acto administrativo cuál es la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, la finalidad y determinar claramente, bueno, este es nulo de nulidad absoluta por esto es nulo de nulidad relativa y no contentarme simplemente con desarrollar un inciso, la competencia, todos los elementos que puedan llegar a ver. Con posterioridad, tengo que calcular la hora. Con posterioridad voy a determinar los elementos de prueba que acompaño, si acompaño elementos de prueba, si ofrezco testigos, si acompaño una grabación, un email, es decir, si pido ingresar a una página de internet, porque no se olviden ustedes que en el ámbito de la administración, como se busca la verdad material y no la verdad formal, todos los elementos de prueba son permitidos, absolutamente todos. Un fax, un email,
una fotografía de WhatsApp, si existe, digamos, la posibilidad, digamos, de bajarlo, es decir, sacar una imagen de pantalla, imprimirlo y acompañarlo y decirle que pone a su disposición cualquier otro elemento, digamos, que puede acompañar o que puede servirle. Así como acompaño todos los elementos de prueba, la documental, y ofrezco cualquiera, la documental también la puedo ofrecer. Es decir, entro a plantear de por qué planteo el caso federal, cuáles son las normas federales, es decir, derechos que son violados a través de este acto administrativo, y por otro lado, entro a plantear también en otro capítulo el caso convencional. En el caso convencional voy a oír a los planteos que hace al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y voy a tener la posibilidad de, así como hablo de la Corte Interamericana como ejemplo, puedo irme al Comité Internacional de Derechos Humanos, o puedo irme al Tribunal del ECOSOC, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, es decir, a cualquier organismo, depende cuál sea el objeto, digamos, que se resuelve en la cuestión, para plantear que esto estaría violando pactos internacionales, acarreando responsabilidad internacional al Estado, es decir, en donde no solamente podría llegar a ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordene revocar el acto administrativo en cuestión, sino también que el Estado podría llegar a caer en responsabilidad internacional con los costos internacionales que representa esto. Luego, a partir de ahí, lo que planteo es un petitorio común, corriente, es decir, donde solicito todo lo que fui pidiendo a lo largo del desarrollo del acto, que se le dé la formalidad al trámite correspondiente de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, que se eleve al ministerio, que se haga lugar, y no dejo nunca de resaltar que hasta tanto y que con carácter cautelar se disponga la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo que estoy recurriendo, atento a los vicios supramencionados y que con anterioridad fui desarrollando. Así que bueno, estas son las cuestiones que que habitualmente yo planteo dentro de un recurso administrativo. Creo que es muy poquito lo que me queda, tengo que descubrir cómo hago con el tema de las consultas. Activar comentarios, ahí está. En donde, en definitiva, contestar una o dos preguntas, porque en cualquier momento se va a caer, digamos, se va a cerrar. A ver. Alguno está consultando acá si el tema de el control de convencionalidad del procedimiento administrativo, ¿en dónde está? Lo que yo les plantearía es que, bueno, es fácil, es en el libro de la doctora Susana Albanese y otros, yo soy uno de los otros, ahí está planteado específicamente un capítulo sobre el control de convencionalidad del procedimiento administrativo. Otro de los puntos donde pueden hacer es ir a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde lo que van a encontrar ahí es un informe sobre el acceso a la justicia, es del año 2007, en donde hay un capítulo específicamente determinado por el Instituto Interamericano lo publicó, es decir, referido a el procedimiento administrativo.
dice proceso, entre comillas, procedimiento. En algunos lugares lo que nosotros llamamos procedimiento lo llaman proceso administrativo. Y cuando se llega a la justicia, nosotros le decimos proceso, ellos lo llaman proceso contencioso administrativo. Si no tengo una red social tengo, pero la uso a nivel personal, y por eso no la digo. Bueno, es decir, por Facebook me pueden ubicar, si en definitiva es lo mismo, pueden entrar. Bueno, me alegro que te haya ido re bien. Si la administración puede negar la suspensión de los efectos del acto. En primer lugar, es raro que proceda a no suspenderlo. Pero igualmente, si quiere llevar adelante, yo tengo otro remedio, que es un remedio procesal, que es en definitiva el amparo o cautela, para que la justicia diga suspéndense todos los efectos, toda vez que, es decir, la norma me dice específicamente que hay suspensión de términos, la doctrina también, puedo irme a Gordillo, que lo tengo todo en forma abierta, www.gordillo.com, en donde tengo todos los textos. Puedo ir a los libros de Balbín, es decir, ahora salió la 4ª edición, a lo de García Puget, es decir, todos los autores hablan de suspensión. Entonces, si no me lo autorizan, planteo desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista de la norma que dice específicamente que se suspenden los efectos, lo planteo ante la justicia y pido una medida cautelar. Inclusive lo puedo plantear como cautelar autónoma. Podría subir... acá me están preguntando, no hay obligatoriedad de que lo presente un profesional, un abogado. ¿Por qué? Porque en realidad no se requiere, a menos que se estén discutiendo cuestiones de puro derecho, no es necesario la presentación de un profesional en un procedimiento administrativo. Me plantean acá, es decir, una de las preguntas es, ¿qué pasa si se niegan a recibir un recurso? En realidad la mesa de entrada nunca se niega a recibir un recurso. ¿Por qué? Porque la mesa de entrada, como digo yo, es decir, si uno le lleva un sándwich de milanesa, le ponen el sello de recibido y lo ponen adentro del expediente. Es decir, lo único que hace es recibir. Después, quien va a tomar las decisiones son las autoridades, o legales, un secretario, un director, un subse, es decir, cualquier tipo de persona. Pero, no nos olvidemos que está receptado y a partir del momento que lo recibe la administración ya entran a correr los plazos, a partir del día siguiente de la presentación. Gratuito y sin patrocinio. Sí, el procedimiento administrativo es gratuito y no confundan la gratuidad del procedimiento administrativo con aquellas situaciones en donde la Dirección General Impositiva solicita el pago de un impuesto. Si estos impuestos son razonables, yo no puedo entrar a plantear de que porque me tengo que pagar, qué sé yo, como en el tribunal de falta, por ejemplo, me dice, vaya y preséntelo en un papel sellado, que me sale, no sé, 50 pesos. No es ningún tipo de, digamos, de cuestión por la cual verdaderamente se pueda impugnar. Si se puede fundar en la Secretaría de Economía la presentación... a ver... durante muchos años, y sobre la base del principio de la unicidad de la administración, a veces yo tenía un recurso o un escrito que presentar y lo presentaba en la mesa de entrada de otro ministerio. Y después lo que podría llegar a hacer es decir, no, a ver, me equivoqué, presento una nota respecto a, porque tengo un comprobante, supongamos que me lo recibieron, entonces plantearía, esto debería haber sido presentado en tal otro ministerio. Esto en alguna época se hizo, lo hicimos, y lo que
tengo que reconocer es que en definitiva esto ha quedado desuetudo, no es necesario. En algunas provincias como Córdoba creo que tienen mesas generales de entrada de administración, en donde se puede presentar en cualquier repartición y esa repartición digamos en forma directa lo eleva o lo acompaña a la repartición que corresponde.